Todo se detuvo. El tiempo, los sonidos, la gente. Por un momento todo se congeló, menos él. Fue entonces cuando Elun vio la grieta. No en la pared, no en la calle. En realidad, en lo que todos llaman mundo. Lo tenía todo. Dinero, prestigio, libertad. Pero en ese momento comprendió que ni siquiera tenía conciencia propia. Algo andaba mal, y este pequeño fracaso le pondría en un viaje sin retorno. Quédate hasta el final y descubre qué hay fuera de la simulación. Pero cuidado, la verdad no te hace libre, se desprograma. Elun lo tenía todo, el tipo de vida que muchos considerarían perfecta. Apartamento de alto estándar, autos impecables, viajes ilimitados y prestigio en los lugares correctos. No le faltó tiempo ni dinero, pero a pesar de todo ello, sus días parecían vacíos, no de compromisos, sino de significado. Era la rutina de un hombre que había logrado todas sus metas y olvidado por qué empezó. Nada le sorprendió. El mismo empleado sirvió el café en la misma taza. Al mismo tiempo, el ascensor se detuvo en el piso exacto, sin demoras. Las sonrisas en la oficina parecían ensayadas. Los encuentros, con sus gestos repetidos y sus palabras medidas, le daban la sensación de que lo revivía todo, no ayer, sino cientos de veces. Todo daba vueltas, y cada detalle parecía reciclado. Incluso con tanto control, algo estaba fuera de lugar. No era visible ni palpable. Fue una pausa entre momentos, una pausa involuntaria en el flujo del mundo. La vida parecía seguir un guión muy ajustado, sin lugar a lo inesperado, y cuanto más perfecto parecía el equipo, más artificial se volvía. Elun empezó a notar repeticiones extrañamente puntuales. Un coche plateado siempre estacionado en el mismo lugar de la calle, en el mismo minuto. Un hombre alto, con camisa azul, cruzaba la calle con el mismo paso, evitando siempre mirar hacia un lado. Incluso el ladrido de un cachorro parecía seguir un orden específico, casi matemático. Al principio pensó que era divertido, se consideraba cansado o excesivamente atento a detalles triviales, pero la recurrencia fue persistente. Diferentes personas dijeron frases idénticas, con tonos similares. Las escenas se repetían cada 2 días, variando solo la iluminación, como diferentes episodios de la misma serie. La improvisación parecía haber sido eliminada del mundo. La impresión de que algo estaba montado pasó de ser incómoda a tornarse insistente. Las coincidencias, antes pequeñas, comenzaron a alinearse como piezas de un patrón mayor. La realidad era demasiado consistente, y Elun sintió que en lugar de vivir en el mundo, caminaba dentro de un modelo diseñado para distraerlo. Unos días más tarde, al salir del edificio, Elun se detuvo frente al espejo de la entrada. Por un momento, su reflejo no siguió su movimiento. El mundo que nos rodeaba parecía estar en tiempo real, pero la imagen en el espejo permaneció inmóvil durante una fracción de segundo. Un parpadeo después, todo había encajado en su lugar. Aún así, algo había fallado. Intentar olvidar lo que vio era imposible. Comenzó a probar el entorno con pequeños cambios. Cambió de rumbo, interrumpió rutinas, provocó situaciones atípicas. Observé reacciones. En una cafetería, el dependiente repitió la misma frase, con el mismo tono y sonrisa, durante 3 días consecutivos. No fue amabilidad, fue una repetición mecánica. Esa noche, Elun no durmió. Repasó mentalmente todos los detalles recientes. Buscó justificaciones, pero nada le pareció espontáneo. Era como si el mundo tuviera un conjunto limitado de respuestas. La duda ya no era una idea vaga, era una presencia constante, instalada en el fondo de la mente, contaminándolo todo con una pregunta informe. A la mañana siguiente, cuando abrió su teléfono celular, Elun vio un video que no recordaba haber buscado. El título mencionaba la hipótesis de la simulación. La imagen mostraba a un hombre observando el cielo, con códigos digitales de fondo. Algo en esa escena lo llamó, sin urgencia, pero con firmeza. Hizo clic. La voz en el vídeo decía que el mundo podría ser simplemente una capa de interpretación, que la rutina, los pensamientos y hasta las decisiones podrían ser reacciones dentro de un sistema que no reconocemos. Elun escuchó cada palabra con incómoda atención. No se trataba de creer, se trataba de reconocer lo que ya me parecía demasiado familiar. Cuando terminó, permaneció inmóvil por un rato. Lo que había oído no era exactamente nuevo, pero parecía traducir algo que siempre había estado ahí, sin nombre. La estabilidad que siempre había buscado se estaba volviendo asfixiante. Por primera vez en mucho tiempo no quería seguridad, quería superar la duda, aún sin saber lo que encontraría. En los días siguientes,
El Lun canceló citas, pospuso reuniones y evitó los mismos recorridos. Caminé sin rumbo, atento a rostros, sonidos y secuencias. Intenté encontrar signos de espontaneidad, reacciones inesperadas, algo que demostrara que no todo seguía una lógica secreta. Pero el mundo volvió a los estándares. El dependiente de la farmacia siempre utilizaba el mismo saludo. El conductor contaba historias con los mismos comienzos y finales. Una pareja en una plaza repitió gestos casi idénticos, cambiando solo el color de su ropa o el ángulo del sol. La improvisación parecía alejada de la realidad. Dejó de intentar comprender, empezó a absorberlo, como quien escucha un nuevo idioma con atención silenciosa. Ya no busqué respuestas, busqué la fuente del malestar. No sabía si el error estaba en el mundo o en él. La sensación de estar en un espacio diseñado, no vivido en él, se apoderó profundamente, y ya no podía ignorarlo. Si sientes que esta historia te está removiendo algo por dentro, aprovecha para suscribirte al canal. Hay mucho más por venir, y no querrás perderte las próximas historias que siguen esta misma línea profunda y transformadora. Un día, mientras cruzaba una calle menos transitada, el Lun notó que 3 personas pasaban junto a él casi en sincronía. Vestían colores similares, hablaban por celular, movían los brazos con similar cadencia. Media hora después se repitió la misma escena con pequeños cambios. Era imposible no darse cuenta. Regresó al lugar varias veces. La señora con bolsas cruzaba la misma ruta. El perro olisqueó los mismos puntos en la acera. El tren pasaba con la misma frecuencia y el mismo sonido. No se trataba de rutina urbana. Había demasiada precisión, demasiada simetría, y ninguno de los presentes pareció darse cuenta. Al caer la noche, el silencio en el apartamento adquirió un nuevo peso. Las luces de la ciudad, visibles desde la ventana, parecían una instalación creada para impresionar, no para dar la bienvenida. El mundo perdió textura, todo parecía simulado, y mientras observaba el horizonte sin cambios, el Lun tuvo la extraña sensación de que alguien, o algo, le devolvía la mirada. En las siguientes semanas, el Lun se sumergió en contenidos sobre conciencia, realidad simulada, ilusiones sensoriales, vídeos, artículos antiguos, foros oscuros. Nada era definitivo, pero todo parecía susurrar en la misma dirección. Algunos hablaban en códigos, otros en estados de lucidez. Todos describieron un sentimiento similar al que experimentaron, como si el mundo siempre estuviera a punto de revelar algo, pero nunca lo suficiente. Comenzó a evitar el contacto con personas cercanas a él, no por desprecio, sino por miedo a ver en ellos algo que no quería confirmar. Noté que algunas miradas tardaban milésimas más en reaccionar, que frases se repitieron en tono mecánico. Los silencios en las conversaciones parecían más largos, no porque nadie tuviera nada que decir, sino porque el sistema no tenía nada que generar. Caminaba más a menudo de noche. La ciudad parecía más sincera cuando estaba vacía. Las fachadas iluminadas, los carteles animados, los sonidos de las avenidas, todo seguía ahí, pero había una especie de transparencia en las cosas, como si las capas de la realidad se estuvieran volviendo demasiado delgadas, y detrás de ellos, algo empezó a moverse. Una mañana se despertó sin saber por qué. El reloj marcaba las 3:17. La luz de la calle entraba a raudales por la ventana, proyectando sombras retorcidas en el techo. Se quedó quieto, inmóvil. Había un silencio espeso en el aire, pero no era tranquilidad. Fue la ausencia de algo que debería haber estado ahí. Un vacío tan profundo que parecía haberse tragado el sonido del mundo. Sin pensarlo mucho, se levantó y caminó por la casa. Nada fuera de lugar, todo como siempre. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Al pasar junto al espejo del pasillo, le pareció ver un ligero movimiento fuera del reflejo, demasiado rápido para ser definido. Estaba sola, pero había una presencia, algo que no formaba parte del entorno, o lo era demasiado. Volvió a la cama, pero no durmió. Lo que antes era duda ahora parecía convertirse en evidencia. No importaba si el mundo era real o simulado. Lo que le molestaba era la idea de ser observado, no por una persona, sino por algo silencioso, inteligente y paciente. El sentimiento no lo abandonaría. Esa noche, el Lun comprendió que estaba siendo notado. A partir de ese día, cada ruido parecía tener una intención. El sonido del intercomunicador, el tintineo del ascensor, incluso el viento entre los edificios. Todo empezó a sonar programado, como si cada elemento del ambiente estuviera calibrado para mantenerlo en un estado de inquietud continua.
Nada fue agresivo, nada era evidente, pero la armonía artificial de las cosas parecía una trampa elegante. Elun empezó a caminar con miedo, no de personas, sino de excesiva normalidad. La ciudad parecía viva, pero sin alma. Las calles eran vías, y él era un pasajero en un carruaje invisible. Los recorridos cambiaron, los rostros variaron, pero la sensación de repetición era inevitable. Los detalles fueron reciclados con tal precisión que su memoria ya no sabía qué era pasado o presente. Mientras caminaba, se cruzó con 3 mujeres que sonreían delante de un escaparate. Minutos después, al doblar una esquina, vio la misma escena con diferente ropa y ángulos. La ventana era diferente, pero la risa era idéntica. En ese momento, algo dentro de él se rompió. Ya no quería más pruebas. Quería irme. ¿Pero irse a dónde? En un intento de romper el ciclo, Elun comenzó a actuar al azar. Tomé autobuses en direcciones que nunca había considerado. Entré en tiendas sin propósito alguno. Me senté en bancos en plazas desconocidas solo para observar. La intención era simple: romper la lógica. Si el mundo le estaba respondiendo, este colapso debería provocar algún tipo de reacción. Durante estos viajes, notó algo aún más extraño. Cada vez que me desviaba del guión habitual, todo parecía más lento. Los coches tardaban un poco en pasar, la gente parecía menos clara, como si la realidad tardara en adaptarse a las nuevas opciones. Por momentos, los sonidos llegaban tarde, como si el ambiente necesitara tiempo para renderizar la siguiente escena. Una tarde, al cruzar una calle desierta, notó que no había sombras. El sol brillaba intensamente, pero nada proyectaba forma en el suelo. Se detuvo y miró a su alrededor. Luego, lentamente, aparecieron las sombras, como si las hubieran activado manualmente. Ya no había lugar para el escepticismo. La pregunta ya no era si algo andaba mal. Se trataba de descubrir a dónde iba esto. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo en el mundo estaba preparado? Si has experimentado algo similar o conoces a alguien que le haya pasado, deja un comentario aquí. Quiero saber si este tipo de percepción ya ha llamado a tu puerta también. La sensación de que el entorno respondía a tus movimientos se volvió recurrente. Cuando Elun dudó, el mundo pareció dudar con él. Un semáforo tardó en cambiar. Un sonido ambiental se detuvo por un momento, hasta que tomó una decisión. Cuando se movía con paso firme, todo parecía fluir de inmediato, como si algo estuviera esperando su elección para seguir funcionando. Esta idea le inquietaba más que la repetición misma. Si la realidad necesitaba su atención para existir, ¿qué pasó cuando dejó de mirar? Comenzó a probar esto con más intención. Entró en cuartos oscuros y permaneció en silencio. Dejé mi celular apagado. Me detuve frente a los espejos y evité mirar directamente. El malestar creció, pero también la sensación de que se acercaba algo importante. En una de estas pruebas permaneció inmóvil en su habitación durante más de 1 hora, sin emitir ningún sonido, ni realizar movimientos bruscos. Por un momento, el aire pareció congelarse. No llegaba ningún ruido ni del exterior ni del interior, ni el sonido del motor del edificio ni el zumbido de los dispositivos electrónicos. Nada. Fue como estar fuera del mundo por unos segundos. Cuando se mudó, todo volvió a la normalidad, pero él ya no era el mismo. La pausa fue silenciosa. No hubo ningún grito, ninguna crisis, ninguna revelación dramática. Fue solo un momento en el que todo perdió su brillo, como si alguien hubiera bajado la saturación del mundo. Los colores parecían apagados, los sonidos amortiguados y las personas a su alrededor se sentían más distantes que nunca, incluso cuando estaban cerca. Elun ya no se sentía parte de ello. Era un espectador que se había despertado en medio de la jugada equivocada. Dejó de intentar encajar, ignoró invitaciones, evitó conversaciones, abandonó compromisos, no por rebelión, sino por inutilidad. Lo que buscaba ya no estaba en palabras, ni en reuniones. Había algo palpitando detrás de todo, esperando ser reconocido. Ya no había dudas. Fue una búsqueda, sin lenguaje, sin dirección. En esa etapa, la soledad dejó de ser un efecto secundario y se convirtió en una herramienta. Estar solo le dio la libertad de observar, y cuanto más se alejaba de las distracciones, más claros se volvían sus defectos. No eran defectos, eran grietas, diminutas aberturas por las que se escapaba un silencio diferente, un silencio que no lo asfixió. Lo llamé. Elun comenzó a vagar por lugares desconocidos de la ciudad. Evité barrios que frecuentaba antes. Busqué calles olvidadas, callejones donde el tiempo parecía no tocar. En estos paseos solitarios,
El mundo adquiría una textura diferente. La gente parecía más lenta y los edificios ligeramente distorsionados, como si la realidad allí fuera menos sólida, menos definitiva. Tuvo la impresión de que cuando abandonaba la ruta predecible, entraba en áreas no representadas de la experiencia. Algunas señales estaban en blanco. Ciertos negocios parecían estar abiertos, pero no había nadie dentro. En una de estas calles intentó hablar con un asistente que se quedó quieto, mirándolo, hasta que se fue. La respuesta nunca llegó, solo silencio. En estas regiones el tiempo pareció ralentizarse. Elun miró los detalles, grietas en las aceras, hojas secas, cables eléctricos, y todo pareció suspendido. No fue tranquilidad. Era como si el sistema no esperara que hubiera nadie allí, y entonces realmente no sabía cómo reaccionar ante su presencia. Se había salido del guión, y algo lo sabía. Durante uno de estos paseos, notó que la gente dejaba de cruzarse en su camino. Al principio fue sutil. En las calles concurridas siempre había un espacio a su alrededor, como si se abriera un campo invisible. Observé rostros desviándose, cuerpos ajustando trayectorias, sin motivo aparente. El flujo se reorganizó para no tocarse. Elun probó esta hipótesis caminando deliberadamente frente a extraños. Algunos vacilaron, otros cambiaron de dirección sin siquiera levantar la vista. Era como si el sistema intentara evitar colisiones con algo que ya no entendía. Él, como si no lo reconociera ya como parte funcional de ese escenario, empezó a sentir que su presencia provocaba una especie de distorsión. Los ambientes, previamente controlados, comenzaron a mostrar fallas. Los carteles parpadearon sin sentido. Las puertas automáticas no se abrieron. Un ascensor se quedó atascado entre pisos cuando entró. Pequeños fallos técnicos que se volvieron demasiado frecuentes para ignorarlos. La realidad empezaba a fallar visiblemente, y no pareció gustarle. Elun empezó a sentir que no solo estaba observando el sistema, estaba interfiriendo con él. Pequeños cambios en su rutina provocaron reacciones en cadena. Si la ruta cambió, las caras cambiaron. Si permanecía en silencio todo el día, la cantidad de interacciones disminuía drásticamente. Incluso los algoritmos de sus dispositivos empezaron a volverse redundantes, como si hubieran perdido su capacidad de predicción. Al acceder a las redes sociales vieron contenidos vacíos, desconectados de sus búsquedas. Los anuncios dejaron de tener sentido. En lugar de mostrar lo que él quería, mostraron lo que a nadie le interesaba. Era como si el sistema, incapaz de seguirle el ritmo, estuviera empezando a funcionar mal, intentando, sin éxito, devolverlo a la normalidad. Este fracaso creó un espacio, un vacío dentro de la simulación, y dentro de ese vacío, Elun empezó a escuchar algo nuevo, sin voces, sin imágenes, pero una presencia, un punto interno que no reaccionó, no opinó, no juzgó. Él simplemente miró. Era como un testigo silencioso dentro de sí mismo, un punto de quietud en medio del caos de los códigos. No sabía qué era esa presencia, pero sabía que no era nueva. Siempre había estado ahí, simplemente olvidado, cubierto por el ruido de la rutina, de las respuestas listas, de los pensamientos en cadena. Ahora que el mundo que la rodeaba estaba fallando, ella emergió como lo único que no se rompió. Estaba estable, indiferente, viva. Elun comenzó a apoyarse en ella. Cuando el ruido del mundo lo confundiera, volvería a este punto. No busqué comprender, solo sentir. No hubo preguntas ni expectativas. Fue un descanso, y en esa pausa, todo pareció aclararse. Los rostros de la gente, los detalles de las calles, el sonido del viento. La simulación no desapareció, sino que se volvió transparente. Perdí poder. En lugar de enfrentarse al sistema, empezó a observarlo con total atención. Dejó de buscar defectos y empezó a ver patrones. Se dio cuenta de que cada respuesta era predecible, que cada evento seguía un ciclo, y cuanto más claras se volvían estas mecánicas, más sentía que no pertenecía allí. No porque sea mejor, sino porque simplemente no forma parte de ello. Con el tiempo, Elun dejó de buscar explicaciones. Ya no leí artículos, no vi vídeos, no busqué gurús. Todo lo que consumía parecía parte del mismo ciclo del que intentaba salir. Las palabras sonaron recicladas, como si cada respuesta ya estuviera incorporada en la pregunta desde el principio, y ninguno de ellos lo llevó más lejos. Fue en este vaciamiento que sucedió algo diferente. En lugar de más dudas, encontró el silencio. No el silencio del aburrimiento o el vacío, sino el silencio de la presencia. Yo estaba allí, completamente despierto al momento,
sin intentar nombrarlo, juzgarlo ni comprenderlo, solo ser. Y en este estado, la simulación parecía perder su rigidez. Los bordes del mundo temblaron levemente, como una imagen desenfocada. En este espacio no hubo lucha, no hubo búsqueda, solo hubo un reconocimiento. En realidad, nunca fue arrestado. Lo que lo mantuvo dentro de la simulación no fue el sistema, sino el hábito de identificarse con todo lo que aparecía. Pensamientos, emociones, roles, deseos, todo ello formaba la prisión. Y darse cuenta de esto fue, en sí mismo, el comienzo de la salida. A partir de ese momento, Elun empezó a ver todo con nuevos ojos. Ya no se trataba de evaluar lo que era real o falso, sino de darse cuenta de cuánto se había confundido con lo que pasaba de largo. Cada pensamiento no era tuyo, cada emoción, solo un reflejo, cada recuerdo, una construcción moldeada por fuerzas sobre las que no tenía control. Lo que solía llamar yo era solo un conjunto de respuestas automáticas, programadas por experiencias y expectativas, y ahora, sin ese vínculo, solo podía mirar, no con indiferencia, sino con lucidez. Era como ver un teatro que ya se sabía de memoria, pero que ahora estaba mirando desde el público. Sabía que todo seguiría el guión, pero el guión ya no lo detenía, y con esta nueva visión, el mundo empezó a desacelerarse. Las conversaciones circundantes sonaron como ecos, los gestos, repetidos. Las situaciones son demasiado predecibles para ser espontáneas. Nada había cambiado en el exterior, pero por dentro, algo se había derrumbado, y en lugar de la confusión, solo había un espacio tranquilo, estable e intacto, un lugar donde el mundo no entraba. Cuanto más permanecía Elun en silencio, más se callaba el mundo. Dejó de intentar cambiar el entorno, poniendo a prueba los límites de la simulación. Simplemente existía, de manera sencilla, presente, atenta, y, extrañamente, cuanto menos hacía, más parecía perder fuerza, todo a su alrededor. Las distracciones ya no tenían ningún sabor. Los estímulos no requirieron reacción. Las calles que alguna vez vibraron con movimiento, ahora parecían vacías, incluso llenas. Los sonidos parecían más silenciosos. Las miradas, más vacías. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ya no albergaba esa ilusión. Era como si el sistema, sin su aportación emocional, se estuviera desgastando gradualmente. El engranaje necesitaba la fricción de la mente para seguir girando. Fue entonces cuando sintió algo diferente. Ni una emoción, ni un pensamiento. Fue una apertura, una claridad que no surgió del esfuerzo. Un espacio dentro de él que siempre había estado ahí, pero que recién ahora se percibía. No era un lugar, sino una percepción, un estado de ser que no dependía de absolutamente nada. Ni siquiera el cuerpo, ni siquiera el tiempo, ni siquiera el mundo. Si esta historia te conmueve de alguna manera, deja un me gusta en el video. Esto realmente ayuda al canal a seguir produciendo contenido con esta profundidad. Y la mejor parte, es gratis. Sigamos con la historia. Sentado en el suelo del apartamento, sin luz, sin sonido, sin ningún estímulo externo, Elun se dejó caer dentro, sin técnica, sin esfuerzo, solo presencia. El cuerpo respiraba por sí solo, la mente no tenía más historias que contar, y allí, sin ningún deseo, se reveló una verdad sin palabras. Todo lo que vi, sentí y pensé fue parte de una misma proyección. No había una cosa ahí fuera y un alguien aquí. Solo había conciencia observándose a sí misma, a través de formas y experiencias. Elun no era el personaje, nunca lo fue. Era el trasfondo, la pantalla donde aparecía todo. Lo único que nunca cambió, nunca nació, nunca murió. En ese momento, el tiempo se detuvo, no como efecto o fenómeno, sino como percepción. Sin pasado ni futuro, todo se reducía a la hora absoluto. El apartamento, la ciudad, la historia, el nombre, el cuerpo, todo estaba ahí, pero flotando encima de algo más real. Y ese algo era él, no el él de la identidad, sino lo que queda incluso sin ella. A la mañana siguiente, Elun se despertó con el mismo sol entrando por la ventana, el mismo sonido de la ciudad de fondo, el mismo aroma del café preparándose en el apartamento de al lado. Pero todo fue diferente, no en las formas, sino en la forma de ver. El mundo no había cambiado. Quienquiera que mirara ahora no era el mismo de antes. Caminó por las mismas calles, vio a la misma gente, visitó los mismos lugares, pero nada lo detuvo. Todo sucedió, fluyó, se movió, y él simplemente lo vio, sin resistir,
sin juzgar, sin intentar modificar lo aparecido. Fue como ver una película, pero sin perderse en la trama. Había un espacio entre él y el mundo, y dentro de ese espacio había paz. La simulación no había terminado, pero tampoco eso ya lo engañó. Continuó funcionando con sus repeticiones, patrones y respuestas predecibles, pero ahora sabía que no necesitaba luchar contra ella. Todo lo que tenías que hacer era recordar que nada de esto era permanente ni definitivo. Fue solo una danza de formas, y finalmente quedó fuera del papel. Elun volvió a hacer cosas sencillas. Compré fruta en el mercado, esperé a que se abriera el semáforo, escuché el sonido de la lluvia contra el cristal. La diferencia es que ahora no se confundió con ninguna de estas experiencias. No necesitaba nada para ser diferente para estar en paz. La vida seguía igual por fuera, pero por dentro todo era espacio. Las emociones siguieron llegando. La mente todavía creaba pensamientos, juicios, recuerdos, pero nada de eso lo atrapó. Vio que todo surgía, fluía y desaparecía, sin intentar retenerlo ni controlarlo. Era como ver pasar las nubes por el cielo. Ellos iban y venían, pero el cielo, ese, permaneció, y él era el cielo. No busqué más explicaciones, no necesitaba teorías. Había dejado de lado la pregunta, ¿qué hay fuera de la simulación? Porque ahora lo sabía. Lo que hay fuera no es ni lugar, ni tiempo, ni respuesta. Es lo que observas. Es el silencio que permanece mientras todo cambia. Y ese silencio lo había reconocido dentro de sí mismo. Ya no le importaba que le entendieran. Hablaba poco, actuaba con sencillez y caminaba despacio. La gente todavía lo veía como el hombre reservado y exitoso con una fortuna silenciosa. Pero por dentro, Elun había dejado de ser alguien. Era simplemente conciencia en forma de vida, experimentando el mundo sin apegarse a él. Algunos alrededor notaron algo diferente, una especie de calma que no provenía del control, sino de la rendición, una presencia que no buscaba ser percibida, pero que transformaba el espacio que la rodeaba con solo existir. Elun no explicó, él no enseñó, no era necesario. Su existencia era la enseñanza misma, incluso si nadie sabía que estaba aprendiendo. Al final, nada había cambiado en el mundo, pero el mundo, a sus ojos, ya no era el mismo. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que todos buscaban sin saberlo. No es un lugar nuevo, sino una nueva apariencia, no una salida, sino un silencio que revela lo que siempre ha estado más allá de toda simulación. El tiempo siguió su curso, las estaciones han cambiado, la gente iba y venía, el mundo daba vueltas como siempre, pero para Elun, cada momento era completo en sí mismo. Ya no esperaba nada del futuro, ni cargaba con pesos del pasado. Estaba presente, y eso fue suficiente, no como un logro, sino como un recordatorio de lo que nunca dejó de ser. No buscaba más grietas en la realidad, ahora veía belleza en las repeticiones, poesía en los patrones, no porque les creyera, sino porque los vi claramente. El juego continuó, pero ya no hacía falta ganarlo. La conciencia no necesitaba escapar. Bastó reconocer que nunca fue arrestada. Si alguien le preguntara qué había descubierto, tal vez no respondiera. Quizás simplemente sonreiría. O quédate en silencio, porque hay verdades que no se pueden expresar con palabras. Hay entendimientos que no se pueden explicar. Y hay veces que solo queda mirar. Una mirada tranquila, vacía de ilusiones, llena de presencia. La misma mirada que ahora, quizás, esté en ti. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior también sentiste este llamado. Historias como esta no terminan al final del vídeo, continúan dentro de quien lo ve. Disfruta este momento. Haz clic ahora para darle me gusta al canal y seguir otros viajes tan intensos como este. A continuación, verás un vídeo recomendado, elegido especialmente para profundizar aún más en esta experiencia. Y poco después, una selección de otras historias del canal, todas con el mismo poder de provocar silencio, presencia y transformación. Quédate con nosotros. A veces todo lo que necesitas es una historia más para ver lo que siempre estuvo ahí.